Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Víctor Luis Castellón Cervantes y en ocasión de lo que es el sexto coloquio internacional de la crónica y encuentro de cronistas universitarios, en donde se rinde un sentido homenaje al maestro Uciel Gutiérrez de la Isla, fundador, promotor y presidente honorario de la Red Latinoamericana de Cronistas RELAC, me voy a permitir la exposición del siguiente tema en relación a esta atenta invitación que espero pueda ser de su agrado. El tema del que vamos a hablar es la evolución de los estudios de posgrado en Derecho en México en esta circunstancia, bajo lo que viene siendo el orgullo universitario, valores, símbolos, personajes, acontecimientos en esta línea temática. Una breve mirada. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que se ha dado específicamente? No nada más en el contexto de lo que vendría siendo la Nueva España, sino específicamente más bien en lo que vendría siendo el tenor de la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México. Posteriormente, la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo a lo largo de ciertas instituciones, estas principalmente, se han realizado estudios de posgrado en Derecho. Y pues bueno, en consecuencia de esto, me voy a permitir comenzar con una breve introducción. En esta temática, tenemos que las primeras políticas que en materia educativa se generaron en el país ya independiente, no atendían en primera instancia lo que era una concepción sobre educación superior, puesto que la prioridad era alfabetizar la población. Estamos hablando más o menos que se tenía una idea de 7 millones de habitantes que había en el México independiente, el recién nacido Estado mexicano, de los cuales más del 90% eran analfabetas. Ya ni hablemos de lo que viene siendo una situación de educación superior. Y hablar de posgrado y en derecho, pues imagínense ustedes, estamos hablando de un universo mucho más limitado. Un universo mucho más limitado que sin embargo tuvo antecedentes en el contexto colonial, como podemos advertir en pantalla. En la Real y Pontificia Universidad de México se estudiaba ya jurisprudencia. Fíjense la palabra que claramente da a entender el planteamiento epistemológico de su aproximación, así como un doctorado en la misma. Doctorado, no hay maestría, ni mucho menos especializaciones. Estas ya son productos de nuestros tiempos. Esta fue creada según cédula real emitida por el rey Felipe II el 21 de septiembre de 1551, ejecutándola el segundo virrey don Luis de Velasco, con un paradigma pedagógico adecuado a los tiempos, el dogmatismo del conocimiento para la construcción de un orden sólido que permitiera distinguir entre el dogma y la herejía. Lo más probable es que el memorizar, sin razonar, el conocimiento fuera lo que prevaleciera. Ya muy de manera, eso es evidentemente una manera introductoria en el contexto de lo que es ya la Facultad de Derecho, una vez que se había decidido el cambio de ubicación del antiguo barrio universitario en el centro histórico de la Ciudad de México hacia la estructura de la Universidad del Pedregal de San Ángel en el sur de la ciudad, y con la introducción de los estudios de doctorado en México en 1949, se establecen las condiciones para elevar el nivel de escuela a facultad, que resulta concretándose en 1955 y que durante el siglo XIX se había dado como tal. Posteriormente, el objeto por el que se desarrolla el estudio de posgrado es meramente para investigación. Si consideramos que la creación de la propia universidad tenía por objeto el estructurar los estudios profesionales, resulta lógico que el posgrado o doctorado persiga la investigación y formación de los docentes que darían clase en la licenciatura. Evidentemente, estamos hablando de un semillero de futuros docentes dentro de la misma facultad, y no nada más de la facultad, sino para el país. Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado los estudios de posgrado a lo largo del tiempo, particularmente los de derecho, es la politización. En ese sentido, se han generado otro tipo de dinámicas para tratar de erradicar la misma. Evidentemente, y sobre todo por el rol que durante algún tiempo tuvo la Facultad de Derecho en el contexto político del siglo XX, pues claramente se dio esta afectación.
Veíamos, en otro orden de ideas, que el grado que se otorgaba era el grado de doctor, como señala un exdirector de la Facultad de Derecho, el doctor Máximo Carvajal Contreras, que es hasta el año de 1969 que se incluyen especialidades y la maestría. Estamos hablando que cambian los objetivos, cambian las perspectivas y en consecuencia de esto se restablecen lo que son los sistemas. Un presente mirando hacia el futuro, de una manera muy concreta, se evidencian objetivos diferentes. La idea es que el plan de estudios esté planteado hacia lo que necesita la sociedad moderna en un contexto de globalización. Claramente lo que se tiene ahorita es una perspectiva diferente de lo que a lo largo del tiempo se dio, como veíamos en un contexto bastante elemental de lo que venía siendo el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Real Pontificia Universidad de la Ciudad de México. Claramente, aquí estamos hablando de dinámicas diferentes, entidades jurídico-políticos diferentes y sociedades claramente distintas. ¿Qué es lo que se buscaba como en los profesionistas de cada momento, en cada época, en cada contexto? ¿Qué se buscaba en los estudios de posgrado? Claramente las perspectivas cambiaban. En ese sentido, me parece que de una manera muy preliminar podemos llegar a una conclusión clara. Los estudios de posgrado en general y en derecho en particular han sido objeto, como todo fenómeno social, producto de los valores y acontecimientos de cada época. En un origen de la sociedad estamentaria y religiosa y sus valores, hacia una sociedad que ha buscado el sacudirse el corporativismo integrando a diversos miembros de la misma que tradicionalmente no tenían acceso a la educación, ya no se diga superior, sino a estudio de posgrado alguno en un contexto de masificación de conocimiento como lo estamos viviendo hoy en día, tomando en consideración los elementos que debemos de considerar el día de hoy, de integrar, quiero decir, el día de hoy, sobre todo en esta experiencia educativa que nos ha generado la etapa pandémica. Todavía no quiero decir pospandémica, me parece que es muy apresurado. Pero bueno, esto evidentemente es nada más un perfil, una aproximación de nuestro tema de investigación. Esperamos haya sido de su agrado, haya sido de su comprensión y pues muchísimas gracias por el participar.